La segunda jornada de la visita oficial del presidente estadounidense a Argentina ha coincidido con el aniversario del golpe militar que se produjo hace 40 años y dio el inicio a la última dictadura en el país sudamericano. Numerosos organismos sociales y sindicatos han rechazado esta fecha y una visita que ha escogido Barack Obama para llegar al país. Los manifestantes han marchado por las calles capitalinas quemando las banderas del país estadounidense. Han calificado la visita como una provocación y un despropósito, resaltando que Estados Unidos jugó un papel fundamental en aquellos trágicos sucesos. Además, se mostraron en contra del acuerdo de pago a los fondos buitre que impulsa el presidente Macri. Según sus palabras, se plantea profundizar el saqueo, el endeudamiento y la entrega del país hacia el imperialismo. Esta jornada Barack Obama tiene previsto visitar el Parque de la Memoria en Buenos Aires, donde encabezará junto a Mauricio Macri un homenaje a las víctimas de la dictadura. Nuestra corresponsal, Victoria Aramburu, ha repasado las páginas oscuras de aquel tiempo. Un día como hoy, pero hace 40 años, ocurría en Argentina uno de los sucesos más traumáticos y aberrantes de toda su historia. Un alzamiento cívico-militar que tomó el poder por la fuerza, estableció una junta militar liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. El régimen militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, sostuvo su poder a fuerza de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que incluyeron secuestros, torturas, robos de bebés y asesinatos. Según los organismos de derechos humanos, entre 1976 y 1983 desaparecieron en Argentina 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. El tráfico de bebés fue una práctica sistemática del terrorismo de Estado que consistió en el secuestro, desaparición y ocultamiento de la identidad de los hijos de detenidos desaparecidos, muchas veces mediante partos clandestinos y adopciones ilegales. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo estima que unos 500 niños desaparecieron en esas circunstancias y cuya identidad ha sido robada. Hasta ahora han logrado restituir la identidad de 119 personas. Su presidenta, Estela de Carlotto, buscó a su nieto durante 36 años. Finalmente, el 5 de agosto del 2014, tras una comprobación de ADN, su nieto fue identificado. Yo pienso mucho en Laura, la mamá, y por eso le dije antes de esa despedida, le digo, pensar que vos estuviste en la pancita de mi hija, yo te esperé con un ajuar, un espacio, y bueno, acá estoy, dice, soy el mismo. Otra de las prácticas de exterminio utilizadas por la dictadura fueron los llamados vuelos de la muerte. Si bien no hay números oficiales sobre las personas asesinadas de esta manera, se estima que podrían ser más de 4.000. Cuando nos avisaron, se abrió la portezuela, o sea, la puerta de atrás. Una puerta tipo... El Cayman es muy parecido al Electra, al Hércules. ¿Lo ubica el avión Hércules? Bueno, tiene una puerta que ocupa toda la parte de atrás. Bueno, se abrió unos 40 centímetros y ahí uno a uno los arrojamos al vacío. El golpe perpetrado en Argentina no se escapó de la mirada de Estados Unidos, que colaboró activamente en su organización y puesta en marcha. Documentos secretos desclasificados del gobierno estadounidense lo comprueban. En 1976, el secretario de Estado, Henry Kissinger, escribe a su par argentino, el canciller contraalmirante César Augusto Gussetti: queremos que tengan éxito, cuanto antes triunfen, mejor. El problema de derechos humanos está creciendo y queremos una situación estable. Si pueden terminar antes de que el Congreso vuelva, mejor. Con el retorno de la democracia en 1983, el presidente Raúl Alfonsín dio la orden de iniciar el llamado juicio a las juntas, un proceso judicial mediante el cual se inició la investigación que procesó a las 3 juntas militares que dirigieron el país desde 1976. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Aún hoy el proceso para juzgar acusados de delitos de lesa humanidad sigue en curso y avanza hacia la condena de cada uno de los cómplices del genocidio de Estado. Sin embargo, el destino de muchos de los 30.000 desaparecidos sigue siendo un enigma, y muchos de los niños que fueron arrancados de los brazos de sus madres desaparecidas siguen viviendo con sus familias adoptivas. Sus abuelos y familiares los siguen buscando 40 años después. Lucas Ventoso estuvo en Así Somos y se refirió al balneario Soleil, balneario que no se va a demoler en principio, que se está hablando, o los concesionarios de este verano quieren tener una posibilidad de licitarlo. Decía lo siguiente:
Yo espero las disculpas públicas de Santini por la canallada que cometió. De hecho, Santini dice, seguramente Martín Chiesa no tiene nada que ver. Entonces, más suspicaces todavía me genera a mí, más lugar a duda, la operación que están armando. Porque quiere desvincular a Martín Chiesa de un acto que firma Martín Chiesa y me quiere involucrar a mí. ¿Y? No, tiene razón Lucas. La verdad con Lucas, primero venimos trabajando bárbaro. En las apuestas, yo no sé cuántos apostaban que con Lucas íbamos a trabajar como venimos trabajando y la verdad que es un lujo. Todo el tiempo nos estamos complementando y además pensamos diferente y se vuelve mucho más rica la discusión. Tiene razón Lucas, el que lo firmó fui yo y la verdad que no hay nada extraño sencillamente porque los que abren o no una concesión nueva es el Consejo Deliberante. En el decreto dice que van a tener una prioridad para la licitación y ya no hay posibilidad de licitar nada. Claro, por eso es un falso problema. Pero entonces engañaron al Adler y al otro muchacho. No engañamos a nadie porque ellos estaban en pleno conocimiento que ahí no había un nuevo balneario. No, ahí engañado no hay nadie. Estaban todos en pleno conocimiento, de hecho fueron al Consejo Deliberante. De hecho, digamos, sería bastante tendencioso plantear eso, pero la verdad que no engañamos a nadie. Gente profesional que estaba en pleno conocimiento de la situación legal del Frente Marítimo y hicieron, no sé, un acto de fe, no sé. Pero en todo momento que está muy clara la posición, incluso sé que fueron al Consejo Deliberante y así lo manifestaron y los tipos mismos dijeron, no sé si ustedes tienen las grabaciones, ellos mismos dijeron que ellos sabían que iban a perder plata. Pero hicimos este negocio tendiente a una prioridad. Pero ustedes saben que no van a tener prioridad porque hay un decreto que dice que ese balneario hay que demolerlo. Yo creo que vamos a tener la prioridad está escrita y la vamos a defender. ¿Dónde está escrita? En el contrato. ¿Que firma quién? La firma la municipalidad. El legislativo. Y por otro lado, la ordenanza en el artículo 4 tampoco dice que no se pueden modificar derechos. Lo que dice es, no se modificarán los derechos de los permisionarios. Nosotros no éramos permisionarios, no éramos adjudicatarios, con lo cual no entrábamos en el artículo 4. Este artículo lo copiaron y lo pegaron de anteriores licitaciones, que en este caso no se aplicaban porque el lugar había sido desalojado y estaba vacío. Y que de hecho perdieron plata. Pero ellos también dicen que confían en que se abra la licitación para este balneario por 15 años. Depende del Consejo Deliberante, no del Ejecutivo. Pero y antes de firmarle una autorización, ¿no hubiese estado bueno consultarle al deliberante si van a querer o no abrir esta licitación? El deliberante no siempre consulta al Ejecutivo, pero digo, el Ejecutivo también tiene sus funciones y el deliberante tiene sus funciones. Sí, digo, también atendiendo el caso, porque ahora parece que estábamos en Suiza, pero la verdad que todo esto ocurrió a fines de diciembre, principios de enero, con un balneario que iba a quedar en muy mal estado, que finalmente quedó en mal estado. Y la municipalidad iba a tener un costo financiero alto, por un lado, porque iba a dejar de percibir el ingreso de esa concesión, del pago de ese canon hasta abril, más íbamos a tener que poner los guardavidas. Entonces era doble la erogación, porque solo de guardavidas íbamos a tener cerca de 300.000 pesos y encima no íbamos a percibir el canon de la concesión, iban a ser cerca de 600.000 pesos para la municipalidad por no utilizar la imaginación para resolver el conflicto. ¿Adler puede hacerle un juicio al municipio por esto? Mira, son tantos los que están por hacerle juicio al municipio desde que asumí, así que mira, todos los días viene alguien que dice, te voy a hacer un juicio. Bueno, mira, quien quiera hacer un juicio que lo haga, digo, están en su derecho, no depende de mi respuesta. Es la decisión que hemos tomado los argentinos de recordar un capítulo muy triste de nuestra historia, muy doloroso, pero sabiendo que para poder construir un mejor futuro, para poder escribir un mejor futuro, es necesario poder conocer el pasado y saber a lo que no queremos regresar. Bueno, y además inaugurando un espacio para la memoria. Sí, de artistas locales, una iniciativa de artistas locales. Ahí me vino a ver Acevedo y me trajo la propuesta de poder hacer este monumento, que es iniciativa de ellos que también se apropie la comunidad y que lo use, que lo pueda usar como un banco, que son las columnas de la memoria, la verdad y la justicia, que bueno, es centrales en la construcción de nuestra Argentina. Muy emotivo, eso le pedimos a las locutoras que leyeran el decreto completo, porque hay muchos chicos pequeños que posiblemente no conocían la historia, y es una luchadora por los derechos humanos, alguien que puso el cuerpo con gran solidaridad en búsqueda
de sus hijos y de los hijos de sus compañeras, y que eso le costó la vida, y que después esa historia tuvo una unión con nuestro Partido de la Costa al encontrarse su cuerpo en este lugar, y bueno, que haya podido recuperarse ya con la democracia. Ya en el año 2003 se pudo recuperar y saber que fue encontrada acá en la localidad de General Lavalle, y bueno, nos pareció oportuno hacer un homenaje en estos 40 años que se están cumpliendo de esta fecha que no quisiéramos tener y que tanto dolor nos produjo a todos los argentinos. ¿Le crea expectativas la desclasificación de los archivos que se van a realizar? Creo que es importante, sí, porque en la búsqueda de la verdad es probable que pueda contribuir en la búsqueda de los nietos que no se han encontrado, porque está claro, es notorio, es de conocimiento público, tanto para los argentinos como para el pueblo norteamericano, que ese gobierno de los Estados Unidos tuvo una intervención negativa en nuestra patria, y nuestra patria grande también, y que fue promotor del golpe de Estado, como lo fue en otros países de este continente, y es muy probable que en esos archivos militares, en esos archivos de inteligencia, se pueda encontrar información importante para poder llevarla a la familia que están buscando a su familiar desaparecido, que aquella familia que está buscando, aquella abuela que está buscando su nieto, algún dato que le permita acercarse. Muy emocionada, yo soy una agradecida a Santa Teresita y al pueblo de Santa Teresita, porque realmente fueron los que vieron el cuerpo de mi mamá y apareció aquí, y aquí los estudiantes de periodismo hicieron la investigación, y gracias a ellos los datos llegaron a antropólogos, y con una gotita de sangre mía pude reconocer el cuerpo de mi mamá, pude despedirme de los huesos de mi mamá, y hoy está en la Plaza de Mayo, y cerré la historia, y la verdad que para mí es muy bueno haber podido cerrar la historia, así que yo estoy muy agradecida al pueblo de Santa Teresita. Cecilia, agarra este momento de la Argentina en un momento muy particular, con la visita de Obama, y usted hizo algunos agradecimientos en relación al uso de la palabra. Sí, yo agradecí a Néstor Kirchner la posibilidad de los juicios, y agradecí al intendente y a Martín de Derechos Humanos haberme invitado aquí a poder compartir con ustedes. Yo creo que hay que continuar con esta posibilidad que nos dio Néstor de que estén presos en cárcel común, y que sigan juzgando a todos los demás, digo, porque quedan muchos militares por ser juzgados y muchos civiles cómplices de la dictadura. Evidentemente hay complicidad del gobierno de Estados Unidos. ¿Ustedes pretendían un pedido de disculpas del presidente Obama? Yo pretendo que abran los archivos. Las disculpas solas no me alcanza, quiero saber exactamente todo lo que tienen ellos como información. Pero sí, digo, son cómplices, así que deben pedir disculpas. Al igual que yo digo que Francisco en la iglesia, el Papa tiene que pedir disculpas por lo que hizo la iglesia en aquel momento. Particularmente creo que hay muchos datos más que nos vamos a enterar a partir de la desclasificación de los archivos que faltan, ¿no? ¿Cuál es la sensación que se tiene hoy después de 40 años y declarada ciudadana ilustre del Partido de la Costa? Siempre muy emotivo, recordar a la lucha de mi mamá y la lucha de mi hermano y la lucha de los 30.000. Así que pasa el tiempo y creo que tenemos que tener más memoria, y mucho más cuando vienen gobiernos un poco duros que aparentemente vuelven a la economía aquella que hacen que los trabajadores perdamos los trabajos. La policía fue deconstruida por una política abandónica. Se la dejó a su propia lógica de autocontrol. Nosotros queremos retomar el interés sobre una política pública esencial del Estado, que la brinda la policía de la provincia de Buenos Aires en su contacto con el vecino. Venimos a construir la policía que se rompió. Actualmente se dijo que están en retención de tareas las bonaerenses por distintos problemas que tienen. Implico que esta remodelación también va a que ellos tengan mejores herramientas para poder trabajar, ¿no? Absolutamente. Cuando la policía lea esta ley va a encontrar un montón de derechos que no tenía y la posibilidad de transformarse en profesionales de la seguridad, cosa que no han tenido. Los va a dignificar en todos los sentidos esta ley. Y en lo que respecta
equipamiento, todo lo que son equipos de comunicaciones, que hoy en día es muy fácil comprarse un handy y hasta meterse en la frecuencia de la policía. ¿Está previsto cambiar de banda para que justamente esto no ocurra? Sí, te referís, conocemos el problema, sabemos que modula en otra capa incluso la policía vial. Bueno, nosotros vamos a cambiar ese sistema y estamos previsto que el primer elemento de prueba que tiene un policía sea su propio patrullero. El patrullero filma exterior, interior y tiene todos los elementos para el aseguramiento de la escena del crimen. Un patrullero, no una policía que se traslada en un patrullero no solo debe garantizar su seguridad, debe ser el primer elemento de prueba para poder captar prueba y para el aseguramiento de la evidencia a través del resguardo de la escena del crimen. Usted dijo que la policía va a estar contenta con este proyecto. ¿Han participado en la elaboración? Sí, hemos tenido contacto con muchísimos policías, jefes, ex jefes de la policía que lo han mirado y es un proyecto que maximiza derechos para la policía. Realmente los trata como una fuerza de las más adelantadas del mundo. Nosotros miramos la policía de España, miramos la policía de Nueva York, miramos policías muy numerosas como la de Hong Kong. Esta es una policía muy grande y hemos creado tres formas que no tenían antes. La policía para el interior, para el primer y segundo cordón, hay un observatorio que va a ir diseñando esas policías y que antes no existía, para hacer un buen diseño de la policía para los próximos 20 años. Y más allá de esta división va a ser una sola policía. Sí, es una sola policía. La bonaerense es la policía provincial de complejidad media que no tiene que estar más rota, tiene que ser una sola policía contundente, un brazo muy eficaz del Estado que soluciona los problemas de los vecinos. Un poco para charlar de la situación de nuestro gremio, la verdad que bueno, venimos bastante complicados, como ya lo venimos diciendo hace varios meses. Comentando un poco la situación de algunos despidos que hemos tenido, del último personaje del puerto desaparecido, el señor Funes, donde dejó más de 180 trabajadores, y bueno, de una empresa en particular, la empresa Bermejo, donde también nos viene manifestando que en pocos meses más el cierre de su planta, obviamente por no poder seguir soportando más la situación, ¿no? Cristina, hace un tiempo atrás se dejó inaugurado, digamos, un principio de obra, una piedra fundamental en donde sería la guardería que abarcaría a todos los chicos del SOIP. ¿Qué ha pasado con esa obra? Mira, yo hace un mes viajé a Buenos Aires, estamos también trabajando en el tema, se está trabajando. Obviamente que lo que tenemos que poder, en primer lugar, lograr la cesión de parte de provincia del terreno y obviamente del dinero para poder empezar a construir la obra. Cristina, ¿cómo está hoy la situación para los trabajadores? Está muy difícil, se habla de una gran crisis en el puerto. Sí, mira, hay bastantes complicaciones, nosotros lo venimos diciendo, vuelvo a repetirlo, creo que me canso de repetirlo desde hace varios años. Cada vez se complica más despidos, más trabajadores en la calle, vuelvo a repetir, la de 180 trabajadores de este señor Funes, que no lo podemos ubicar por ningún lado, y bueno, y el temor de otros despidos más. Apelo a su experiencia, ¿ha habido situaciones similares en el puerto? ¿Puede terminar mal esto si seguimos por el mismo camino? Sí, yo creo que sí. Y creo que el plazo es muy corto. Después de Semana Santa vemos que la situación se va a complicar cada vez más. ¿La gente está cansada ya? Muy cansada, ya en estado de desesperación. Para que vos tengas una idea, creo que ningún trabajador puede vivir con 4.900 pesos en su bolsillo. Esta jornada, principalmente por la visita de Estela a la ciudad de Quilmes, que nosotros queremos tanto, para nosotros es un orgullo. La figura de ella, que es un símbolo de lucha, una bandera, un ejemplo, más en estos momentos, en estos 40 años, que no son unos 40 años como hubiésemos esperado, sino en unos 40 años donde quizás estamos sufriendo los embates de gente que todavía no entendió de qué se trata esto, todavía no está a la altura de las circunstancias. Y bueno, nosotros con más fuerza, porque realmente esto, en vez de amedrentarnos o de hacernos bajar los brazos, nos hace generar mayores herramientas para resistir. Estos 40 años, desde la mirada de los trabajadores, desde la mirada de los sindicalistas,
es una mirada muy particular porque la mayor cantidad de desaparecidos justamente fueron trabajadores. Entonces, poder pensar en las políticas que hemos ganado en estos años y estar viendo también cómo después de una dictadura ganamos en derechos, ganamos en paritarias, ganamos en salarios y cómo está en este momento perdiéndose los puestos de trabajo, un proceso de devaluación que afecta el sueldo de los trabajadores. Así que en esa perspectiva del trabajo es muy importante para nosotros. Estamos lanzando esta campaña que se llama Escuelas por la Identidad, porque lo que nos pasó a SUTEBA en su conjunto fue que la aparición de Guido, hace 2 años ya, se dio en el marco del sindicato, del SUTEBA. Guido es docente, Guido es un afiliado de nuestra organización sindical, Guido caminaba en las calles, en las marchas reclamando justicia, siempre con nosotros, y era uno más de los que estaba siempre al lado nuestro. Nosotros desde ese lugar planteamos que los chicos, los 400 nietos que faltan, están caminando al lado nuestro en las calles, pueden ser un profe, un preceptor, un alumno, están entre nosotros. Entonces lo que les pedimos a los chicos, porque esta campaña está dirigida a los chicos, a los centros de estudiantes, es que ellos se comuniquen, que hablen con los profes, con los preceptores, que si nacieron entre 1975, entre 1980 y tienen dudas sobre su identidad, que se acerquen a abuelas, que es una simple muestra de sangre y quizás sea otro compañero que es de los que estamos buscando. Y bueno, esta jornada sin duda es un encuentro para seguir fortaleciendo lo importante de la memoria para un pueblo, ¿no? Un pueblo sin memoria, entendemos que es un pueblo que está medio rengo. Creemos que es importante cada vez encontrarnos más y tomar el verdadero sentido de lo que es tener memoria, para que nunca más realmente sea algo que se pueda vivir en lo cotidiano, en nuestros barrios, con nuestros pibes, nuestros jóvenes, con nuestros ancianos. Y la verdad que es una jornada de fiesta y más contando con la presencia de Estela, con su coherencia, con su lucha de tantos años y todos los días. Es algo que tiene que servir para mantener viva no solamente la memoria, sino la conciencia, porque en este momento histórico estamos viendo que ese proyecto económico y político no ha cesado, sino que la derecha, el neoliberalismo, nuevamente están a la ofensiva. Hoy tenemos un gobierno que tiene prácticamente los mismos objetivos que tuvo la dictadura, con métodos diferentes, con otra modalidad de aplicar las mismas políticas que benefician a los sectores concentrados de la economía en contra de los intereses populares. Y hoy nos venimos a acercar a conocer la historia de Laura, la hija de Estela, en momentos en que nuevamente quieren vender a nuestra nación, esta vez tal vez ungidos por la democracia, pero actuando de facto y recordando las consecuencias nefastas que trajo ese proceso dictatorial, militar y cívico, que terminó endeudando al país y comprometiendo no solo la vida de los militantes detenidos y desaparecidos que luchaban por una patria más justa, libre y soberana, sino también el destino de todo el pueblo de la nación, ¿no? Vinieron a imponer un modelo económico que no lo podían haber hecho sin derrocar primero a Perón y llevarnos a un ambiente de violencia que terminó en esa dictadura del 24 de marzo. Y hoy vemos que desde otros medios, pero con las mismas intenciones, nos pretenden acallar voces. Hoy tenía una charla con el querido amigo Raúl Merlo y me dijo algo y quiero finalizar con eso. Decía que él comparaba como cuando uno va en una ruta y hay mucha niebla, tanta que no podemos vernos ni siquiera las manos. Lo único que nos guía es la ideología. Por memoria, verdad y justicia, hoy más que nunca, por los 30.000 desaparecidos. Hoy estamos aquí para recordar esos tiempos de tormentas, para reflexionar sobre el presente y cara al futuro. Los pedidos de justicia impensables en aquellos años hoy están siendo escuchados. Desde que las leyes de obediencia a vida y punto final se derogaron, 615 represores fueron condenados, solo el 25% según el Centro de Estudios Legales y Sociales. Como también se recuperaron las identidades de 119 niños que fueron apropiados por los represores. La justicia es lenta, pero llega. Finalmente,
una reflexión sobre el papel de la prensa y el periodismo, la profesión más linda del mundo, como le gustaba decir a Gabriel García Márquez. Muchos medios de prensa fueron complacientes con el gobierno dictatorial, pero no todos los trabajadores de prensa estuvieron de ese lado. De más está decir que fueron más de 80 los periodistas, cronistas, fotógrafos y escritores que dieron sus vidas por defender la libertad de expresión. Como Rodolfo Walsh, fueron asesinados o desaparecidos en episodios dolorosos que marcaron a fuego la historia de nuestro país. Que sirvan entonces estas palabras para reafirmar una frase que ya pertenece a nuestro ADN social. Nunca más. Es difícil no caer en lugares comunes, digamos, a 40 años de un hecho que fue trascendente, que cambió de alguna manera la historia. En realidad, más que la conmemoración por esa fecha, lo que realmente generó un punto de inflexión fue el 10 de diciembre del 83. A partir de allí y de la decisión de avanzar seriamente en juzgar a los responsables máximos de haber llevado adelante ese proceso de dictadura con el genocidio que implicó, cambió la historia de la Argentina y de muchos lugares del mundo. Digamos, fue la primera vez que los dictadores fueron juzgados desde un proceso civil como el que se llevó adelante, que se fue completando a lo largo de los años, como se dio en los últimos años que hemos vivido, con los juicios a todos aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad. Me parece importante que conmemoremos cada vez que se produce esta fecha para recordar de dónde venimos y que son las cosas que no podemos volver a repetir como los argentinos. Pero como bien se dijo aquí, digamos, no hay que detenerse solamente en un solo día. Digamos. Este proceso comenzó con un nivel de violencia inusitada en el país durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, en donde la violencia desde el Estado, a partir de la AAA y de los CNU, se llevó a más de 1.500 militantes políticos, la mayoría de ellos del peronismo, pero también militantes del radicalismo. Creo que cuando tomamos conciencia de eso, nos ponemos uno contra el otro y a partir de ese juntarnos y de eso, de ser cierto, como se decía hace un rato en el recinto, el pueblo unido jamás será vencido, bueno, esa es la consigna. Me parece que ahora hay que, desde la democracia, dar respuestas a las demandas que la sociedad hoy tiene. Por otro lado, la discusión sobre infraestructura pasó para la semana que viene. ¿Cuáles son los pasos que piensan dar para que se apruebe? Bueno, hoy en la Comisión de Labor Parlamentaria se decidió que el día martes va a haber una reunión plenaria de las comisiones de presupuesto y de obras públicas que va a dar tratamiento al tema. Seguramente habrá dictámenes de mayoría y de minoría y la idea es que el día 31 estemos tratando en el recinto el proyecto de ley, digamos, que ya tiene media sanción de diputados, pero que el Poder Ejecutivo nos está solicitando que aprobemos cuanto antes para hacer realidad esto de que teniendo el dinero, teniendo la voluntad política, no puede ser que demoremos casi un año en ejecutar una obra, en comenzar a ejecutar una obra. Bueno, esto es un verdadero disparate que hay que resolver y la ley lo que va a permitir es solucionar algunos inconvenientes, pero fundamentalmente darnos el tiempo para modificar definitivamente este tipo de cuestiones. ¿Evalúan la posibilidad de aceptar algunas modificaciones propuestas por la oposición o la idea es aprobarla tal cual está? Bueno, nosotros aspiramos a darle sanción definitiva, no nos olvidemos que esto ya tiene media sanción de diputados, que tuvo un debate importante en diputados, se supone que en el Senado se va a repetir desde el punto de vista de los espacios políticos que apoyan la sanción de la norma, el mismo esquema, digamos. Por lo tanto, si nosotros aceptamos la introducción de modificaciones, volvería a darse este debate nuevamente en diputados, no me parece que sea oportuno, si bien es una decisión que todo el Senado tiene que hacer. Nosotros como oficialismo vamos a intentar que esto se convierta en ley el jueves 31.